En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de nosotros los humanos. Soy María Quemada Sáez Vadillos y me dedico a la terapia gestal. Hoy vamos a tratar un tema que os lo quiero decir bien porque la frase ya me parece súper bonita, que es la herida como fuente de sabiduría y autenticidad. Y para ello tenemos a Leticia Cayote para hablar con nosotros. Bienvenida, Leticia. Hola María, encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Leti. Bueno, os la voy a presentar. Nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial para mí. Es psicóloga y terapeuta gestal, es directora de Psicología Humanista, docente y supervisora en el Centro Adman de Uruguay en la formación de terapeutas en España. Trabaja con la sabiduría femenina, dando un montón de talleres para las mujeres y pasa terapia individual también para personas individuales, parejas, familia, de todo, adolescentes también. Bueno, Leti, así la primera pregunta que me venía del tema que vamos a abordar hoy es si todas las personas tenemos una herida. Bien. Sí. Todas tenemos una herida. Todas. Muy bien. Entonces, desde ahí, ¿no? Como el tema de hoy, como ir a este, como utilizarlo como fuente de sabiduría, ¿no? Cómo es el tránsito que tú propones que abordemos. ¿Cómo es ese tránsito tan bonito? Bueno, mira, a mí me gusta abordar este tema de la herida, tomando tu pregunta. Yo siempre digo que la herida es un territorio vivo. Y es un territorio vivo porque allá en aquellos lugares en los que los seres humanos en nuestro desarrollo quedamos lastimados o heridos por algo que nos faltó, ya sea por ausencia o por exceso. ¿Sí? En ese lugar interior, ¿sí?, se va produciendo, ¿sí?, una escisión, una separación, ¿no?, en nosotros mismos, en nuestra manera de procesar el dolor y sobreponernos al dolor, en relación a aquellas, como te decía, experiencias faltantes, Sí. ya sea por ausencias, ¿no?, de un otro que en su momento, en los momentos de nuestra más temprana edad o nuestra más tierna infancia, cuando más vulnerables y dependientes somos, ¿no?, nos encontramos con experiencias faltantes que son importantes para la consolidación de nuestro desarrollo en un entorno de seguridad, de contención,
de amparo, de protección, de nutrición, ¿no? De amor, que son las necesidades básicas que precisamos todos los seres humanos como mamíferos para desarrollarnos en unas condiciones suficientemente buenas, ¿no? Cuando se dan esas experiencias faltantes, la vida tiende a reorganizarse. Esto es algo para mí muy hermoso, ¿no? Porque la vida quiere ir hacia la vida, ¿no? Y quiere ir hacia preservar la vida, ¿no? Entonces la energía de la vida, reorganizándose en nosotros y a través nuestro, tiende a preservarse. Entonces, ante las experiencias faltantes que van dejando huellas, ¿sí?, en nosotros vamos sobreponiéndonos, ¿no?, de la manera que podemos con lo que tenemos. Y ahí empiezan a ponerse en juego nuestros dones, que a su vez, cuando se quedan fijos, rígidos y repetitivos, ¿no?, es lo que en Gestalt llamamos, ¿no?, los mecanismos de defensa, o los mecanismos que ponemos en juego, ¿sí?, para sobrevivir, ¿sí?, aquello que en un determinado momento nos resultó intolerable, ¿no? Hay una experiencia somática, sensorial y emocional que en algún momento, por alguna experiencia faltante, nos desborda, ¿sí?, y nos desborda al punto de desorganizar, ¿sí?, la experiencia de integridad de nosotros mismos en esas edades tan tempranas, ¿verdad? Entonces hay un movimiento de la vida de preservarse a sí misma y ver, bueno, ¿cómo voy a cuidarme dentro de estas circunstancias? Esto que llamamos en la psicología humanista y gestáltica y en otras miradas también del trabajo, ¿no?, con lo humano, la supervivencia, ¿no? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en esa manera de sobrevivir hay un intento genuino, sagrado, legítimo, ¿no?, de preservación, de preservarnos, que a su vez, luego a lo largo de nuestro desarrollo, ¿no?, nos puede dejar en ciclos de repetición, ¿no? O sea, configurando luego a lo largo de nuestra historia, en el devenir de nuestra vida, situaciones novedosas en el presente, pero que por algún motivo, por estímulos similares, ¿sí?, aquellas experiencias tempranas, nos recuerdan, ¿no?, emocionalmente esas vivencias, y entonces ponemos en juego los mismos mecanismos, como si aquí ahora estuviera pasando lo mismo que pasó allí entonces. Me encantaría, Leti, para la gente que nos escucha, si me puedes poner un ejemplo sencillo de esto. Sí, claro. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo así sencillito. Fíjate, en la temprana infancia, ¿sí? Pongamos que una niña, ¿sí?, que necesitaba expresar su ternura y su capacidad de afecto y de aprecio, ¿sí?, a sus referentes, a sus referentes parentales. Por algún motivo, los referentes parentales pueden tener una dificultad en entrar en contacto con su propia ternura o la capacidad de expresar o recibir el afecto. Y, ¿sí?, como protección, las figuras parentales, ¿sí?, preservándose de entrar en contacto con su propia vulnerabilidad, ¿sí?, se burlan o ridiculizan a esta niña cuando viene con estas expresiones, ¿sí?, genuinas, ¿sí?, de ternura, de afecto. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Lo herido en esta niña no solo es el hecho doloroso, ¿no?, de no hallar una resonancia afectiva, por ejemplo, en la expresión del afecto o en la expresión y en la búsqueda de la ternura, sino que el movimiento que tiene que interrumpir para protegerse empieza a ser el gesto corporal de avanzar, ¿no?, en la búsqueda o en la expresión del afecto o en la expresión de la ternura.
Entonces el movimiento que se interrumpe, ¿sí?, empieza a ser una consecución. El gesto corporal de avanzar, ¿no?, hacia las figuras de referencia de afecto, la necesidad afectiva de ser sostenida, la emoción primaria de ternura, la confianza inicial, ¿no?, y la continuidad del contacto. Entonces, cuando ese gesto no encuentra lugar, toda esa energía queda retenida, el cuerpo se detiene, la necesidad se encapsula, la emoción se anestesia y la confianza se repliega. Entonces, todo ese movimiento contenido no desaparece, queda suspendido en el tiempo, sin poder completarse. Luego podemos encontrarnos que esa, ¿sí?, necesidad de completar ese movimiento sigue estando vivo en ese territorio fértil interior, ¿sí? Pero de pronto, más adelante, en la elección de una pareja o en mis relaciones de intimidad, ¿no?, esa niña, cuando crece, elige relaciones, ¿sí?, en las que no hay espacio para poder expresar el afecto, el aprecio, ni ser sostenida, ni expresar la ternura. Y luego empieza un sufrimiento, porque hay una necesidad interna que sigue latiendo por ser expresada, ¿no? Y además hay una necesidad de confiar, ¿no?, en un otro que sí está para mí, para recibirme y me puede sostener, ¿sí? Pero a su vez el registro que tengo es que no hubo. Y esto, ya ves, puede ser real o puede ser subjetivo, puede ser porque las referencias parentales no estaban disponibles, estaban desbordadas de trabajo. Yo te puse un ejemplo donde hay un movimiento, ¿no?, de una burla, te decía, por la dificultad de entrar en contacto con la propia ternura, por lo que a mí me moviliza la expresión del afecto y yo me defiendo adentro de lo que me pasa a mí, ridiculizando ese gesto afuera o burlándome de ese gesto afuera, ¿no? Pero puede ser otro escenario, como por ejemplo que las figuras parentales tenían que trabajar muchas horas fuera de casa y no estaban disponibles y estaban desbordadas, llenas de preocupaciones económicas, ¿no?, por ejemplo, o viviendo sus propios procesos, ¿no?, de duelos, de pérdidas de trabajo, y no podían estar como una figura de sostén, de resonancia afectiva, ¿no?, para ese niño o esa niña. ¿Sí? Entonces luego en la vida adulta, ¿sí?, o en el desarrollo, ¿sí?, nos encontramos con que hay partes que quedan, digamos, dentro sin poder expresarse, buscando expresarse, ¿sí?, porque la vida es diversa, la vida es plural, la vida quiere manifestarse en todas sus posibilidades, ¿sí? La vida va a más vida, ese es el movimiento natural, ¿sí? Pero cuando estos patrones, digamos, que tienen que ver con nuestra manera de preservarnos, empiezan a quedar rígidos y repetitivos, nos vamos empobreciendo. O sea, el contacto con nuestra propia diversidad y pluralidad de aspectos se va quedando recortado, ¿no? Claro. Entonces, vos me decías un ejemplo, bueno, en la vida adulta de pronto tengo una relación significativa de intimidad, sí, en la que encuentro que no tengo espacio para ser sostenida o que no hay espacio para la expresión del afecto, una persona que tiene muchas dificultades también en expresar su ternura hacia mí, ¿no? Y entonces me encuentro con una insatisfacción, ¿no? Por un lado, ese es un lugar de seguridad, porque esto lo conozco, sé cómo manejarme allí, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo de mí que anhela algo más, que anhela poder estar en una relación de mayor intimidad conmigo misma y con el otro. Sí. Pero a su vez empiezo a tenerle miedo a la intimidad, porque no tengo la referencia de cómo es estar en intimidad conmigo misma y con un otro. ¿Sí? Entonces empieza un movimiento, como llamamos en psicología, ¿no?, cuanto menos ambivalente. Es que un quiero y no quiero y no puedo y quiero y no quiero y no puedo, sí. Y entonces ahí empezamos a ver, bueno, que es un quiero, y si nos empezamos a acercar al sustrato, al registro emocional, que es un quiero y me da miedo, ¿no? ¿Qué hay en ese no quiero? ¿No? Entonces podemos
Leti, entonces ahí tenemos ya la herida, ¿no? Tenemos la herida y con ello el dolor o sufrimiento, que esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre sentir dolor y quedarme en el sufrimiento? Sí, esta pregunta es muy interesante y además muy importante para poder ayudarnos a comprender, ¿no?, nuestros procesos humanos. Porque fíjate, cuando tú hablas de el sufrimiento, del latín sufrimiento significa llevar, soportar o cargar con algo que pesa, ¿no? Y del griego, que se asocia a patos, ¿no? Alude a aquello que nos acontece y nos afecta profundamente. Pero siempre que sufrimos, hay una parte nuestra que siente que no eligió lo que está viviendo. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Es cierto, Luego volveremos sobre él, ¿no? Porque en el sufrimiento, ¿sí?, con lo que nos encontramos es que no es un estado interno, ¿no? Hay una terapeuta gestáltica que me gusta mucho, Lynn Jacobs, ¿no?, que dice que el sufrimiento es menos un estado interno y más un proceso relacional interrumpido, donde la persona necesita ser encontrada y ser acompañada y sostenida para reorganizar el sentido de lo que vive. El dolor es una experiencia primaria directa y surge cuando algo impacta nuestra integridad física o psicoemocional, ¿no? Y ese impacto, que es intenso, ¿sí?, y nos excede, ¿sí?, también y al mismo tiempo, ¿sí?, nos trae una sensación, como digo yo, de límite. ¿Sí? Entonces, fíjate en esto, María. El dolor, ¿no?, es una experiencia emocional primaria, ¿no?, donde sentimos que en el contacto con el ambiente hay algo de nuestra experiencia, ¿sí?, que nos duele, ¿sí?, y sentimos un límite, ¿sí?, un límite a poder sentirlo, ¿no?, según el grado de dolor. Pero cuando hablamos del dolor, en algún momento nos encontramos con que es demasiado. Sí. En algún momento nos encontramos, cuando hablamos de la experiencia de dolor, con que estamos tocando un límite dentro de lo que podemos sentir, ¿no? Y ahí puede desencadenarse el proceso secundario de sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene dado cuando empezamos a resistirnos o a pelearnos o a luchar con eso que sentimos. O bien, ¿sí?, porque nos parece o la experiencia que tenemos es de que nos excede y no vamos a poder sentir eso que sentimos y mantenernos seguros en una integridad mínima, ¿no? O bien, al mismo tiempo, porque eso que nos duele está interrumpiendo, esto es un punto, es un detalle importante, ¿sí?, está interrumpiendo la experiencia de sentido. La experiencia de sentido es la experiencia de coherencia afectiva. Entre lo que siento, necesito y hago, hay una coherencia. Eso me da una cierta, ¿sí?, experiencia de sentido. Cuando algo que sucede, una circunstancia, una situación, ¿sí?, aparece como imprevista, inesperada, súbita e inevitable, esa experiencia de sentido se interrumpe. Y cuando esa experiencia de sentido se interrumpe, lo que sucede es que la persona se desorganiza, no tiene un punto de apoyo interno para poder sentir el dolor. Por eso esto es muy importante, porque las personas que ante situaciones adversas, como puede ser la pérdida de un ser querido,
¿ah? El final de una relación que era muy importante para mí, donde yo había puesto un proyecto vital y gran parte de mi identidad, ¿no? En esa relación de pareja. Un proyecto laboral, donde yo lo di todo, puse lo mejor de mí, tenía la expectativa de realizar un sueño, ¿no? O la pérdida de un trabajo, sin que fuera mi proyecto, pero ese trabajo es muy importante, recibo los ingresos para sostener a mi familia, ¿no? Soy la persona proveedora, ¿no? Distintos ejemplos, ¿no? Donde se da una pérdida, ¿no? Por un hecho o un evento que cambia en mi realidad. Y yo no lo elegí, es algo que me sucede. Y tengo la sensación de que quedo a merced de algo que vino de fuera, que no tiene que ver con mi voluntad, ¿sí? Y que además irrumpe en forma drástica en mi vida. Entonces, el sentido, la coherencia afectiva, ¿sí? Que yo venía, ¿sí? En la que venía apoyándome en mi vida, en esa continuidad hasta ahora, ¿sí? Se ve interrumpido. Cuando el sentido se interrumpe, yo me quedo sin un punto de apoyo interno para poder procesar el dolor emocional de la pérdida y las consecuencias que esa pérdida tiene para mi vida. Entonces, antes de poder sentir el dolor, necesito orientarme. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque la experiencia que tengo es una experiencia de una desorganización. No entiendo, no comprendo, ¿no? Y la pérdida de sentido se da también porque pierdo el propósito, el para qué. ¿Para qué está sucediendo esto en mi vida? ¿No? Si esto que está sucediendo yo no lo elijo, no lo decidí, y además está trayendo consecuencias muy penosas para mí, para mis seres queridos, ¿no? Para mi familia, para mi entorno, ¿sí? Entonces, el sufrimiento tiene esta cualidad y es muy importante que cuando sufrimos, ¿sí? Hay una parte de ¿sí? resistencia a poder hacerle espacio al dolor, que tiene que ver también con la dificultad de encontrar un punto de apoyo con sentido interno para poder aceptar ese límite que la realidad me puso, que yo no decidí, no elegí. Y fíjate que este es un punto crucial, porque los seres humanos nos encontramos con esta paradoja, ¿no? Que por un lado tenemos, ¿no? La capacidad y el llamado, ¿no? Desde nuestra conciencia y nuestro desarrollo a conducir nuestra vida, ¿no? A tomar las decisiones en función de nuestros valores, ¿no? De nuestras creencias, a revisarlas al mismo tiempo, ¿no? A rectificar cuando nos equivocamos, a mirar nuestros aciertos, nuestros errores, y todo eso tiene que ver con nuestra voluntad, ¿no? Con nuestra capacidad de acción, de movilizarnos, ¿no? Hacia la co-creación o coparticipación de la vida que queremos crear y sostener y en la que queremos implicarnos y participar. Y al mismo tiempo hay un misterio que interactúa, que ordena y desordena todo. Hoy cuando hablábamos contigo al inicio del programa, ¿no? Que hablábamos de esto, ¿no? Que ordena y desordena, que responde a leyes que escapan, ¿no? a nuestra comprensión desde nuestro pequeño yo, y que escapan a nuestra voluntad consciente y a nuestros anhelos y deseos. Entonces, ¿cómo vivir en la vida, ¿no? Motivados por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por nuestra voluntad, por nuestra capacidad de conducir nuestros valores, nuestras creencias, y al mismo tiempo reconocer, ¿no? Que somos parte, somos fruto de un misterio, ¿no? Que es el que sostiene la vida y es el que sostiene y obra en muchas de las cosas que suceden, ¿no? En nuestra vida, ¿sí? Y ante el cual en determinadas situaciones, ¿sí? No nos queda otra salida para dejar de sufrir y seguir viviendo que rendirnos.
Eso es. humildemente. Y eso es una paradoja tremenda para nosotros los seres humanos, porque nos lleva a ver cómo sostener la fragilidad de nuestra existencia en esa conciencia de la humildad ante el misterio, ante lo más grande, ante lo que se impone de manera implacable e inevitable, ¿no? Y en ese momento que creíamos que teníamos el control de nuestra vida y la claridad absoluta, quedamos chiquititos Zasca. en pañales diciendo, bueno, no sabemos nada. ¿No? Solo sé que no sé Y al- nada, sí. Y al mismo tiempo, Mm. ¿no? La fragilidad y al mismo tiempo, ¿no? Esta grandeza, ¿no? de la capacidad de vivir y de obrar y de dirigir nuestra vida, de conducirnos en la vida, ¿no? Y es la gran paradoja, ¿no? Como el yin y el yang, Sí. ¿no? Mm. La fragilidad y la potencia, ¿no? La pequeñez y la grandeza, ¿no? Y bueno, gestálticamente decimos, ¿no? Vos también que sos gestaltista, ¿no? Que en el trabajo terapéutico y de acompañamiento a los seres humanos vamos ayudándonos a integrar las polaridades en el sí mismo, Mm. ¿no? Y Y entonces, Leti, así como, perdón, como para ir, sí, ¿no? sí, Como llegando así al el hilo conductor, sí, cómo hacer para que ese sufrimiento cobre un sentido, ¿no? En esto que sí, como fuente de sabiduría y autenticidad, ¿no? Cómo sí. llegamos a esta parte, que no quiero acabar el programa sin saber el final y dejar a todos con una gana que no veas de saber cómo hacerlo. Bueno, dale, vamos para ahí entonces. Vamos para ahí, Bueno, Leti. porque fíjate que el sentido no es algo que viene de fuera, ¿no? No es una intelectualización o una justificación que podamos construir desde fuera acerca de los hechos de nuestra vida. El sentido se da cuando nos permitimos atravesar la experiencia del sinsentido, siempre que hay un sufrimiento, porque hay algo que nos impacta, ¿no? De esta manera de la que hablábamos, hay una gran cantidad de energía que utilizamos para defendernos de ese sufrimiento, ¿no? Por la desorganización primero primaria que sentimos, en la que sentimos que no podemos hacerle espacio al dolor. Cuando en un proceso con un otro aparece un terapeuta, ¿sí? O una persona que nos acompaña, en la que podemos empezar a orientarnos. Ok, esto es lo que me pasó, yo no quería que me pasara, no quería que esta relación terminara, ¿no? Pero está terminando, por ejemplo. Bueno, y esto me duele, ¿no? Bueno, ¿y qué estoy poniendo yo de mí en esta relación? ¿Qué siento que pierdo y que se va de mí con esta relación, ¿no? Entonces me empiezo a hacer preguntas. Cuando empiezo a orientarme en lo que me pasa, me empiezo a preguntar. Y con un otro, ¿no? Puedo empezar a discriminar, ¿no? Y en esa discriminación, entonces, puedo empezar a darme cuenta, ¿no? Que cuando dejo de poner esa energía, ¿sí? En defenderme de lo que me pasó o en luchar para que eso que pasó no pase, puedo empezar a aceptarlo y en esa aceptación empieza a haber una nueva reorganización interna, natural, ¿no? Cuando hablo de la herida como fuente de sabiduría y autenticidad, ¿no? Es fundamental porque en ese momento que dejamos de utilizar esta energía para defendernos de lo que nos está pasando, esa energía retenida queda liberada. Y cuando esa energía queda liberada, naturalmente, espontáneamente empieza a buscar un cauce para ir a más vida. Esto que yo te decía, naturalmente es la vida queriendo reorganizarse en nosotros y a través nuestro, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer caminos nuevos posibles en este presente. Pero toda reorganización, ¿no? Y toda, digamos, sabiduría y autenticidad que emerge de la herida implica atravesar un duelo, implica duelar. Mientras que la energía la estamos usando en no atravesar ese duelo por lo difícil, lo doloroso que es, la energía de la herida queda contenida allí.
¿no? Cuando empezamos a aceptar, a asumir esa energía es liberada, y mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Había una persona muy querida que me contaba que vivió un hecho muy, muy difícil, ¿no? Traumático en su vida, que durante mucho tiempo lo negó, ¿no? Porque no lo podía asumir, le producía mucha vergüenza y tenía sentimientos muy contradictorios, ¿no? Hasta que en un momento se dio cuenta toda la energía que estaba poniendo en ocultar eso que le había pasado y en ocultarlo para sí mismo, ¿no? En hacer como que eso no pasó, no me pasó, y entonces hacerlo afuera, de la misma manera, ¿no? Y cómo se sostenía intentando, ¿sí?, poner en juego, ¿no?, su fortaleza y hacerse cargo de todo, porque pensaba que, ¿sí?, que esa era su misión, ¿no? Así como en aquel entonces se hizo cargo de un gran caos, ¿no?, y no hubo espacio para poder procesar sus emociones, luego así lo hacía en la vida, ¿no? Y entonces un día traía una metáfora y decía: mira, Leticia, es como si hubiera habido un incendio y ese territorio hubiera quedado devastado. Y yo sentía tanta culpa y tanta vergüenza por esa devastación y hasta por el propio incendio, como que lo hubiera provocado yo, que lo quería tapar y ocultar y esconder. Cuando me empecé a dar cuenta que estaba haciendo eso, empecé a reconocer que ese territorio que había quedado devastado todavía seguía vivo en mí. Y entonces, en compañía, pudo ir viendo qué le había pasado, ¿no? Como metafóricamente, ¿no?, los animalitos que se fueron del bosque, la vegetación que ya no estaba, ¿no?, el estado en el que quedaron los árboles, y pudo ir llorando, ¿no?, y contándome el miedo que pasó, ¿no?, y la tristeza de ver ese territorio interior en esas condiciones, todas las interpretaciones que hizo de sí mismo erróneas que pudimos corregir, ¿sí?, que no había sido así, lo que él entendió de sí mismo a través de eso que pasó. Y así, ¿no?, la energía, en vez de estar utilizándose para defenderse de eso, empieza a utilizarse para esto que yo llamo habitar el territorio. Es como si fuéramos de la mano, bueno, vamos a entrar en este territorio. Y cuando ingresó en ese territorio, se dio cuenta que la tierra de ese territorio seguía viva y seguía siendo tierra, y que esa tierra era el sustrato más honesto, más auténtico de la esencia de sí mismo. Y entonces pudo por primera vez discriminar su esencia, ¿no?, de sus circunstancias, ¿no?, y reconocer que su esencia seguía viva, pidiendo ser, ¿no?, pidiendo, ¿no?, bueno, vamos a llevarle un poquito de agua, ¿no?, y con sus propias lágrimas el territorio se fue humedeciendo y los brotecitos empezaron a emerger, que eran las partes de sí mismo que habían quedado congeladas o enterradas en ese territorio. Y me dijo: por primera vez me puedo ver a mí con una compasión infinita. Me siento una criatura, decía, puedo ver mi esencia como una criatura, ¿no? Y me llena de amor. Y pudo empezar a ver otros dones de sí mismo, ¿no? Su dulzura, su sensibilidad, su firmeza también, su determinación, su capacidad de poner límites, de expresar también, ¿no?, su disgusto. O sea, un montón de aspectos de sí mismo, tesoros valiosos de su ser, que habían quedado enterrados, ¿no?, allá donde esa herida fue enterrada, ¿no?, por la confusión que generó y las interpretaciones luego erróneas a las que esa herida llevó. Entonces, cuando digo que la herida, sí, puede convertirse en una fuente de sabiduría y de autenticidad, no es por la herida en sí misma, sino por la relación, ¿sí?, que podemos tener con ella. Una relación, ¿no?, de amor. Porque ese lugar que quedó herido, ¿no?, es el tejido propio con el que estamos hechos. Entonces es una manera de ir a rescatarnos, ¿no? Esto que yo te decía, bueno, vamos a buscar aquellas partes de la persona que quedaron allá enterradas, ¿no?, o escondidas o tapadas, y vamos a traerlas, porque esas partes son las partes que luego permiten que la persona pueda ir a más de sí misma,
¿no? Y se encuentre viéndose a sí misma de maneras que nunca pensó que se iba a ver y a experimentar. Y un nuevo sentido emerge, una nueva coherencia aparece, ¿no? Pero para llegar ahí, tuvimos que reconocer un tiempo de sinsentido, donde la coherencia afectiva había quedado perdida, y ayudar a orientar a esa persona para ir construyendo un nuevo sentido. Por eso yo digo que el sentido y el sinsentido son parte del mismo continuo. Cada vez que vamos a vivir una transformación profunda, una reparación profunda, una expansión profunda, ¿no?, a más de nosotros, pasamos por una experiencia inevitablemente de pérdida de sentido. ¿Por qué? Porque vamos a tocar con esos lugares que quedaron heridos y lastimados allá donde se produjeron esas fracturas en nuestra coherencia afectiva. Qué bonito, Leti. Tengo la sensación como que hemos ido haciendo, bueno, has ido haciendo el programa contándonos un cuento, un cuento de la herida, un cuento real, ¿eh? Pero quiero decir, como yo me he ido como metiendo en que hasta le puedo poner imágenes. Y quiero decirles a las personas que nos escuchan que, hablando de cuentos, así en primicia os comparto que Leticia ha escrito un libro que todavía no ha salido a la venta, que esperemos que pronto lo haga y que la podamos leer. Es una novela mística que se llama Escrituras Sagradas y es una historia de amor más allá del tiempo. Maravilloso, Leti. Hemos llegado al fin del programa. He quedado como embaucada, ¿no?, con tus palabras aquí. La verdad es que me ha encantado escucharte. Y bueno, también quiero decir a las personas que nos escuchan que la página web de Leticia es leticiacayota.com y que le podéis encontrar en Facebook como Leticia Cayota, Psicología Humanista. Y que además de todo esto hay un taller que va a dar próximamente, pero todavía no sabe las fechas, de sexualidad sagrada, y lo podéis mirar en la web y ahí os contará. Bueno, Leti, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, tu energía. Bueno, Muchas María, gracias. la verdad que bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy lindo así compartir contigo el encuentro y ir bueno, construyendo juntas, ¿no?, esta reflexión acerca de este tema tan importante en este tiempo para nosotros, sí, los seres humanos. Así que agradecerte mucho a ti, a todo tu equipo también, y bueno, a toda la audiencia, esperando que estas reflexiones sean semillas que ayuden y nos guíen y nos orienten en estos tiempos. Gracias, Leti. Muchas gracias a todos. Espero que nos veamos el jueves que viene. Un abrazo fuerte. Chao. Ah